Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, muchas gracias por acompañarme. Bueno, pues hoy voy a pintar un paisaje utilizando óleos diluibles en agua. En este vídeo voy a hablaros en concreto de los óleos Cobra. Royal Talents me ha enviado un fantástico set de materiales para óleo, entre los que destacan estos increíbles óleos Cobra, con los que no se necesita utilizar disolventes ni otros medios para pintar. Para trabajar con ellos únicamente se necesita agua o, si se quiere, un medio especial que no tiene disolventes. Si tenéis problemas o alergia a la esencia de trementina u otros disolventes o os molestan los olores fuertes, os aconsejo que probéis estos óleos porque os van a cambiar la vida, ¿ok? Pues vamos a ello. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, lo primero que quiero que veáis es la textura de estos óleos. Habéis visto cómo pongo en la paleta ese color amarillo, y ya os puedo decir que estos óleos son exactamente igual que los óleos tradicionales, tanto en su comportamiento como en su textura, como en su color, ¿vale? La verdad es que no he notado ninguna diferencia. Voy a pintar un paisaje utilizando esos colores que ya habéis visto en pantalla, ¿vale? Y voy a comenzar pintando el cielo, ¿vale? Tenemos ese azul ultramar y el blanco, y la verdad es que es mi primera experiencia con este tipo de óleos. Estas primeras mezclas y pinceladas en el lienzo es la primera vez que los utilizo, y tengo que deciros que bueno, me ha sorprendido su fácil manejo. Incluso yo creo que sin utilizar agua o el medio especial sin disolventes, corren sobre el lienzo un pelín mejor. Pero bueno, ahora voy a utilizar agua, ¿vale? Voy a mojar el pincel en agua, esta pequeña brocha con la que estoy pintando este cielo, para ver cómo se comporta, y ya estáis viendo que hay una diferencia significativa entre utilizar agua o no utilizar nada, por supuesto, y la pintura corre muy bien. Es exactamente igual que si estuviésemos utilizando óleos tradicionales y utilizando en estas primeras capas, que es lo que se suele utilizar, pues esencia de trementina o aguarrás. Vale, ya sabéis que lo que se suele hacer, o lo que yo suelo hacer, es las primeras capas, cuando pinto con óleos normales, pues utilizo esencia de trementina, que además tiene un efecto secante, para dejar las primeras capas delgadas y poder ir cubriendo todo el blanco del lienzo poco a poco. Pues en este caso, en lugar de eso, vamos a utilizar pues agua o el medio especial para óleo. Ese medio especial he visto que es un medio viscoso, mucho más viscoso que, aquí lo tenéis, que el aceite de linaza, o por supuesto que la esencia de trementina es un medio viscoso, que nos ayuda a que la pintura corra mejor que si utilizamos agua, aunque ya os digo que con agua va perfecto. Ya veis cómo se va extendiendo la pintura, y ya os digo que el comportamiento es igual que con unos óleos tradicionales. Ya lo probaréis, os aconsejo que lo probéis. Os voy a dejar algún link de compra en la descripción del vídeo abajo, ¿vale? Algún link a algún set de pinturas
porque si tenéis problemas con los disolventes, que muchas veces me habéis escrito, que bueno, os gustaría probar el óleo, pero pintáis con acrílico, porque tenéis, pues eso, tenéis alergias o no soportáis los fuertes olores del aguarrás o de la trementina. Yo la verdad es que la trementina tampoco la aguanto mucho, por eso yo lo que utilizo normalmente es aguarrás mineral, el White Spirit sin olor, porque la trementina no, pues tiene un olor muy fuerte. Vale, a pesar de que haya medios, pues como este White Spirit sin olor o otros similares, pues todos los medios que tienen disolventes para pintar con óleo son, digamos, tóxicos, ¿vale? Tienen su cierta toxicidad y hay que pintar pues en lugares ventilados, alguna ventana abierta, para que escapen esos gases y no nos provoquen pues problemas de salud a largo plazo, porque puede que no tengamos ningún problema con ellos, pero de utilizarlos de continuo durante muchos años, pues pueden surgir problemas. Y como os digo, si tenéis alergias o intolerancias, pues por supuesto no podéis utilizarlos. Entonces estos óleos Cobra, con los que solo vais a trabajar con agua, ¿vale? Vais a combinar lo mejor del acrílico y el óleo. Lo mejor del acrílico, el que solo se necesita agua para diluirlo. Lo mejor del óleo, pues que no seca tan rápido como el acrílico y te permite pues hacer mezclas, degradados, ¿vale? Como estoy haciendo, por ejemplo, con estas nubes pintadas sobre ese fondo azul aún húmedo. Ese blanco se va difuminando sobre el fondo porque siempre el azul está húmedo. Entonces es lo que a mí me gusta del óleo, ¿vale? Cómo permite trabajar, difuminar, degradar. El acrílico también se puede hacer, pero seca más rápido. Hay que hacerlo más rápido, hay que tener más práctica, ¿vale? Se puede hacer perfectamente. Pero con estos óleos Cobra, pues ya os digo que tenéis lo mejor de cada tipo de pintura. Y deciros que con estos óleos podéis aplicar, como estáis viendo, las mismas técnicas que con los óleos normales. Yo normalmente pinto a prima, ya lo sabéis, los cuadros en una sola sesión, y es lo que voy a hacer en este cuadro y lo vais a ver en directo. El óleo se comporta exactamente igual. Bueno, ya tenemos el cielo terminado y ahora voy a pintar unas montañas, porque bueno, quería también probar los óleos con la espátula, a ver cómo, pues a la hora de arrastrar la pintura con la técnica con la que suelo pintar las montañas. Así que bueno, voy a conseguir una base oscura mezclando ese azul ultramar, el blanco, añadiendo una pizca de negro, consigo un color grisáceo oscuro, azulado, para pintar la base de las montañas, ¿vale? Y esa base luego la cubriré con la espátula añadiendo pues el relieve, añadiendo nieve, simulando nieve con la espátula. ¿Vale? Esta espátula de doble ángulo, que es la que siempre suelo utilizar. Primero pintaré el contorno de las montañas con la espátula mismamente. También se puede pintar con el pincel, pero bueno, con la espátula así adaptándola voy pues conformando los diferentes picos y crestas de la montaña.
Bueno, seguramente os preguntéis que cómo es posible que el aceite del óleo se pueda mezclar con agua. ¿Cómo es posible que estos óleos se mezclen o se diluyan con agua si, bueno, llevamos toda la historia de la pintura utilizando disolventes como la aguarrás, bueno, esencia trementina, que es aguarrás vegetal, aguarrás mineral u otros disolventes o medios para pintar, otros aceites como el aceite de linaza. Bueno, y ahora son diluibles en agua. Bueno, pues es un proceso químico y bueno, para que el aceite y el agua se mezclen se necesita un aditivo. El aditivo ayuda a formar una mezcla de pequeñas gotas de aceite en el agua y esta mezcla se llama emulsión, ¿vale? El aditivo se conoce como emulsionante y esto es lo que hace que lo que parecía imposible, que es que el aceite y el agua se mezclen, pues en este caso se hace posible y tenemos pues estas pinturas que yo creo que son el presente y el futuro del óleo. Porque estoy seguro que mucha gente, muchos de vosotros que estéis viendo este vídeo os vais a pasar a este tipo de óleos. Porque ya os digo que funcionan igual, se comportan igual y pues no son nada tóxicos. Con una brocha, ¿vale? Bueno, una pequeña brocha, la misma con la que he pintado el cielo. Ahora arrastro la pintura desde arriba, desde el contorno de la montaña, hacia abajo para cubrirlo todo. Si vemos que no arrastra bien, porque bueno, al utilizar la espátula para pintar el contorno, pues hemos descargado poca pintura. Entonces, bueno, podemos utilizar, en este caso, con estos óleos diluibles en agua, pues un poco de agua o el medio especial sin disolventes para ayudarnos a arrastrar la pintura hacia abajo. En cuanto utilizamos agua o ese medio, ya veis cómo la pintura corre muchísimo mejor y podemos aplicarla fácilmente y extenderla. Vale, de momento, bueno, la experiencia está siendo muy positiva con estos óleos Cobra, porque ya os digo que no hay ninguna diferencia. Podía pensarse al principio que sí, que el comportamiento iba a ser diferente, pero es que al final, bueno, ya os he explicado el proceso por el que se mezclan el aceite y el agua, y es que al final los óleos son óleos, o sea, son pinturas aceitosas que sobre el lienzo se comportan pues como se tienen que comportar. Otra cosa que, bueno, una ventaja muy grande de estos óleos es cuando terminéis el cuadro, que es a la hora de limpiar los pinceles. Eso sí que me ha sorprendido, porque simplemente con agua se va la pintura, agua y un poco de jabón. Mucho más limpio, mucho más rápido y los pinceles sufren mucho menos al no tener que estar añadiéndoles aguarrás para eliminar los restos, simplemente con agua, como si fuese acrílico. De hecho, yo he pintado alguna vez con acrílico, o mis hijos les he dado acrílicos para pintar, y a la hora de limpiar los pinceles me sorprende lo difícil que sale la pintura, a pesar de que son para diluirlos en agua. Sale muchísimo más fácil la pintura con estos óleos Cobra que con los acrílicos.
al limpiarlos. Así que eso me ha sorprendido muy gratamente. Bueno, ya veis cómo comienzo a pintar esas montañas, esas zonas iluminadas, bañadas por la luz desde la derecha, según estáis viendo el cuadro. Entonces con blanco pues arrastro y consigo ese efecto de rotura en la pintura para conseguir el efecto realista de relieve. Las zonas derechas iluminadas y las zonas izquierdas en sombra. Bueno, espero que os esté gustando cómo va quedando esto. No os he comentado que, bueno, ya estáis viendo que es un cuadro con una gran cordillera, y luego después pintaré pues una pradera atravesada por un río, ¿vale? Para utilizar otro tipo de colores, y vais a ir viendo cómo se van comportando estos nuevos óleos. Para las zonas oscuras de la montaña, esas zonas izquierdas, pues añado algo de azul al blanco, ¿vale? Para bueno, conseguir ese tono azulado de la nieve en sombra, ¿vale? Nada de negro para oscurecer ni conseguir grises. La nieve es blanca y cuando está en sombra es azul, tiene un tono azulado. Entonces, bueno, pues vamos adaptando la espátula, la vamos girando, vamos metiéndola entre los huecos y vamos pintando y consiguiendo ese relieve en nuestra montaña.
Bien, ahora con esta brocha, que parece una brocha de maquillaje y que adquirí recientemente, pues voy a difuminar cogiendo agua, ¿vale? Pues la base de la montaña. Ya veis el efecto que tiene el agua sobre esa pintura de la montaña, como la va difuminando. Bueno, en este caso he cogido demasiada agua. Ya veis cómo el lienzo se ha mojado. Pero bueno, no hay problema, ¿vale? Porque pues para eso estos óleos están preparados para eso, para el agua. Difumino esa base de la montaña, como estáis viendo. Esta brocha que, como os digo, compré no hace mucho, pues viene muy bien para difuminar cielos, para hacer degradados, mezclar los colores muy suavemente. Tiene un pelo muy suave, ya os digo que parece una brocha de maquillaje, pero bueno, es para pintar. Ahora con el pincel de abanico, bueno, voy a simular, como estáis viendo, dando golpecitos, pues una serie de árboles lejanos, una hilera justo debajo de la montaña, justo al final de la falda de la montaña. Nada, una cosa muy sencillita, como estáis viendo, con un tono azulado, ¿vale? Para hacer pues que esos árboles tengan sensación de lejanía. Un tono similar al de la montaña, que tiene un tono también ligeramente azulado. Bueno, pues estos árboles van a estar por delante de esa montaña, pero van a seguir formando parte del fondo, digamos, del cuadro. Luego por delante pues ya pintaré otra hilera de árboles, ahora más adelante, con un tono verde oscuro, y por delante de estos árboles pues la pradera, digamos, que va a estar cruzada por un río, ¿vale? Que es lo que voy a pintar a continuación. Bueno, ya veis cómo las mezclas con estos óleos Cobra pues se hacen perfectamente, exactamente igual que con los óleos tradicionales. Ahora voy a obtener un tono verde oscuro, estoy mezclando el azul ultramar, el amarillo cadmio, he añadido una pizca de sombra de tierra siena tostada, y ahora voy a coger un poco de medio especial sin disolvente para extender la pintura en esa gran superficie inferior que me queda, más o menos la mitad del lienzo. Vale, primero voy a manchar todo de verde, digamos, a eliminar el blanco. Voy a dejar el hueco de ese río que va a partir desde el fondo y que se va abriendo según me voy a acercar al primer plano, ¿vale? Y una vez que tenga todo pintado, todo cubierto de verde, y también el tono del río, que será un tono azulado, similar al del cielo, al de las montañas, al no tener una vegetación muy frondosa, como vais a ver, pues permite que el agua refleje, digamos, pues el cielo. Entonces el tono del río, como os digo, va a ser similar.
Bueno, ya veis cómo voy consiguiendo ese tono azulado, ligeramente, tiene un tono ligeramente grisáceo, pero es un tono azul. ¿Vale? Mientras he pintado la pradera y esta parte del río, bueno, está el vídeo un poco acelerado para que no se haga muy largo. Al final las mezclas se ven igual y los trazos también. Luego después, cuando vaya con un mayor detalle, pues ya podréis ver el vídeo a una velocidad normal para que no os perdáis nada. Vale, ya veis cómo ese río en el fondo pues es más estrecho, obviamente, y como se va abriendo hacia el primer plano para conseguir esa sensación de profundidad y de lejanía. ¿Vale? Justo ahí al fondo es donde voy a pintar el final del río, como si viniese de esa zona, como si hiciese una curva justo al final, una curva hacia la izquierda, según estáis viendo el cuadro. ¿Vale? Y bueno, pues luego el agua pintaremos todos los detalles de ese agua en movimiento para darle realismo. Y bueno, haremos lo mismo con la pradera. Todo ese verde, toda esa masa uniforme con ese color verde, bueno, pues luego vamos a darle diferentes tonalidades. Vamos a detallar para que nos quede un cuadro pues lo más realista posible. Aquí pinto esa línea de árboles lejana que os he comentado antes, justo por delante de esos árboles azulados, esas siluetas azuladas que aparecen al fondo. Bueno, pues ahora una hilera de árboles con un tono verde oscuro que van a marcar el final de esta pradera. Pues muy fácilmente, simplemente con golpecitos de pincel. Este pincel, en este caso tipo lengua de gato que estoy utilizando, que
como siempre os digo, pues es de mis pinceles, bueno, es mi pincel favorito. Este tipo de pincel se adapta muy bien, lo vas girando y bueno, pues tienes lo que necesitas, su parte plana, su parte más estrecha. Puedes pintar líneas, puedes pintar trazos gruesos, en fin, que es un pincel muy, pues muy versátil, ¿vale? Pincel tipo lengua de gato. Bueno, y voy a comenzar pues a detallar ese pasto, ese verde oscuro, pues vamos a darle un poco de vida, con tonos verdes más claritos, utilizando el amarillo para aclararlo, pues vamos pintando zonas más claras, zonas que contrasten con las sombras, ¿vale? El tema del relieve pues se consigue así, contrastando zonas de luz y zonas de sombra. ¿Vale? Va a haber pues como crestas, como zonas más altas, de hierba más alta, otras más bajas. Las más altas, pues digamos que en la cresta de esa zona lo aclaramos con ese verde amarillento o amarillo verdoso que estoy utilizando, sin apretar demasiado en el lienzo, con golpecitos, para no dejar un trazo grueso o un pegote o un trazo muy uniforme. Quiero que quede pues eso, zonas salteadas, más claras, más oscuras, pues como si estuviésemos viendo un pasto en la realidad. ¿Vale? Veis cómo sigo utilizando este pincel tipo lengua de gato. Y ahora después, para conseguir un mayor detalle, utilizaré un pincel que viene muy bien para esto, para pintar pues vegetación, para pintar hierba, que es el pincel de abanico. ¿Vale? Ahora vais a ver cómo lo utilizo dentro de un momento. Ya veis como con este pincel de abanico pues conseguimos un mayor realismo, pues dando esos golpecitos. Estoy añadiendo también, aparte de diferentes tonos de verde, he incorporado, como veis, el tono ocre, ¿vale? Y bueno, pues voy salpicando todas las zonas de ese pasto pues con los diferentes tonos, ¿vale? Para tener pues eso, diferentes colores, que no quede un color uniforme,
sino, pues como veis, zonas pues coloridas dentro de la limitada gama de colores que tiene esta zona de hierba, que al final son tonos verdosos todos, ¿vale? Pero le vamos a dar toda la vida que podamos con estos tres colores: el verde, verde oscuro, verde amarillento, utilizando el amarillo, y el amarillo ocre. Ahora voy a pintar los elementos, el elemento más cercano al primer plano, para conseguir esa sensación pues de cercanía y dejar, digamos, todo lo demás detrás y tener esa sensación de profundidad. Voy a pintar una serie de arbustos justo en el primer plano con un verde oscuro y golpeando el lienzo de esta manera, ¿vale? Dejando una forma irregular. Y ahora posteriormente, pues para darle relieve hacemos lo mismo que con el pasto, que es pintar zonas más claras con un verde más claro en la zona superior de estos arbustos, con golpecitos de ese pincel de abanico, pues vamos a conseguir dar relieve y realismo a estos arbustos.
una duda que me surgió cuando recibí o cuando escuché hablar de estos óleos Cobra es si se podían mezclar con óleos tradicionales, ¿vale? Porque al final, ambos tipos de pinturas son pinturas aceitosas y viene explicado en la página de Royal Talents, viene explicado este tema y nos dicen que el óleo tradicional y el óleo Cobra se pueden combinar, pero no en proporciones iguales. Tiene que ser una proporción aproximadamente de 1 a 5. Es decir, óleo tradicional, una parte de óleo tradicional y 5 de óleos diluibles en agua. Bueno, esto en el caso de que, pues no sé, a lo mejor que nos faltase algún color en la paleta de Cobra y quisiéramos añadir algún óleo tradicional, aunque bueno, yo creo que lo suyo es utilizar para todo el cuadro pues el mismo tipo de óleo, obviamente, para no tener problemas. Voy a comenzar a detallar el agua del río añadiendo trazos blancos, ¿vale? Añadiendo estos trazos blancos, pues voy a hacer que el agua tenga sensación de movimiento, ¿vale? El agua pues se mueve, serpentea, choca con las orillas. Voy a pintar también alguna roca en el curso del río que también van a generar, digamos, espuma. Bueno, esta serie de trazos que pues nos dan la sensación de movimiento en el agua. Importante en las orillas delimitar bien estos trazos blancos porque nos ayudan a separar, digamos, el agua de la tierra y a darle realismo a esa separación. El agua golpea en la orilla y forma pues estas zonas que están más en movimiento y que conseguimos, pues como os digo, con estos trazos de color blanco.
Para aumentar la sensación del movimiento, pues nos podemos ayudar con la espátula, que nos permite que al descargar la pintura pues no se mezcle tanto como con el pincel. Entonces voy a terminar de detallar esos trazos de color blanco que delimitan el movimiento del agua con la espátula, para dejarlos más marcados. Aquí en esta zona izquierda que estáis viendo, justo encima de esos arbustos que he pintado en el primer plano, pues voy a pintar un arbolito bastante escuálido. Solo se van a ver sus ramas, no va a tener hojas, ¿vale? Las ha tirado todas. Y bueno, pues ayudándome de unos pinceles finos, delgados, con mucho pulso, ¿vale? Para dejar el trazo de las ramas muy fino al principio, ¿vale? Parto desde el final de la rama y me voy acercando al tronco, ¿vale? Si me voy acercando voy apretando más, presionando, y voy abriendo el trazo hasta que se une al tronco, ¿vale? Bueno, algo muy sencillito. Voy a pintar también a la derecha alguna ramita más baja, algún arbusto también sin hojas, para darle un toquecito diferente a esta pradera y para rellenar ese
ese primer plano, ¿vale? Conseguir aumentar la sensación pues de profundidad, como siempre os digo, pues añadiendo cosas en el primer plano que contrastan pues con el resto del cuadro, ¿vale? Y bueno, después de estos detalles repasaré un poco todo lo que es toda la obra, daré algún toquecito más y estará terminada. Como os he dicho al principio, bueno, os voy a poner algún link, algún enlace de dónde podéis conseguir estos óleos Cobra. Bueno, aparte de, por supuesto, en tiendas de Bellas Artes, ¿vale? Pero bueno, yo os voy a poner, pues eso, algún enlace para que podáis encontrarlos por internet. El precio de estos óleos vais a ver que es similar al de los óleos tradicionales y como os he dicho, pues me parece que pueden ser el futuro de la pintura al óleo, porque teniendo en cuenta que se comportan exactamente igual, otra cosa es que al mezclarse con agua pues variase sus características o comportamiento, entonces ese ya sería otro tema, pero comportándose igual, obteniendo los mismos resultados y sin olores fuertes, sin productos tóxicos, ¿vale? Sin el desagradable olor de, pues bueno, del aguarrás o de la esencia de trementina. Nuestra compañera habitual en la pintura al óleo, pues bueno, yo creo que es una oportunidad muy buena, por lo menos que los probéis, sobre todo los que, bueno, tenéis problemas, como me habéis dicho muchas veces, mucha gente con esto, con los disolventes. Ya he dicho al principio que muchos me habéis comentado que no pintáis con óleo, que pintáis con acrílico, que si podéis aplicar mis técnicas o bueno, como pinto yo con el acrílico, porque no podéis usar el óleo por todo este tema de de los productos tóxicos. Así que bueno, esta es vuestra oportunidad. Yo os lo recomiendo. A mí, como os he dicho al principio, pues Royal Talents tuvo la generosidad de enviarme un set que además traía otras cosas. Era un set muy completo. Tenía también pinceles
un barniz también para utilizar con estos óleos Cobra, y me dieron la oportunidad de probarlos. Si no funcionasen bien, bueno, lo habéis visto en directo, pues lo diría, ¿vale? No tendría por qué decir lo contrario, pero es que me han sorprendido muy gratamente. ¿Vale? También lo agradece, no solo lo agradece uno mismo, sino las personas que tienes alrededor. Si no tienes un taller, un estudio de pintura propio donde pintar, como es mi caso, tengo que compartir espacio, bueno, pues con mi familia muchas veces, pues bueno, ellos también agradecen el que desaparezcan esos olores fuertes y tan característicos pues de cuando un pintor está pintando sus cuadros. Así que nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, aparte de los óleos, de estos óleos que he podido probar, diluibles en agua. Espero que os haya gustado también el cuadrito que he pintado. Os animo a que hagáis algo parecido. Muchas gracias por estar suscritos al canal. Si no estáis suscritos y os habéis encontrado con este vídeo de casualidad, pues os animo a que os suscribáis. Activad la campanita de notificaciones que hay a la derecha del botón de suscribir y darle a todas, ¿vale? Para recibir siempre un aviso cada vez que suba un nuevo vídeo, porque si no, pues es posible que os perdáis alguno. Como ya os vengo diciendo desde hace un tiempo, tengo una página web, www.pintarconfrancis.com. Os animo a que la visitéis, ¿vale? Tengo un blog en el que publico artículos de vez en cuando sobre pintura. También hay una tienda por si queréis alguno de mis cuadros, secciones de materiales, etcétera, ¿vale? Echarle un vistazo, y si queréis apoyar al canal especialmente, pues podéis uniros al canal dándole al botón unirme, que hay justo al botón de suscrito, ¿vale? Suscrito, porque se supone que ya estáis suscritos, y después podéis uniros. Disfrutaréis de alguna ventaja y apoyaréis el canal, cosa que os agradeceré enormemente. Vale, pues nada más, me despido hasta un nuevo vídeo y os mando a todos un fuerte abrazo.